El aliento viciado del Hospital Central, La Esperanza, se mezclaba con el aroma acre de los desinfectantes, un contraste cruel con el aire gélido de pánico que emanaba de la UCI pediátrica. Allí, el cuerpo pequeño y frágil de Alejandro Rosales, de tan solo 8 años, yacía inerte sobre la cama, conectado a un sinfín de monitores que clamaban por atención con sus luces parpadeantes y pitidos angustiosos. El tiempo, ese verdugo silencioso, se cernía sobre ellos, marcando 12 horas de incertidumbre, 12 horas sin un diagnóstico claro. El corazón del niño, una máquina diminuta y vulnerable, se desbocaba a 180 pulsaciones por minuto, mientras una fiebre implacable quemaba su cuerpo. Don Ricardo Rosales, un hombre acostumbrado a controlar cada faceta de su vida, golpeaba un puño contra la pared, la impotencia desfigurando su rostro habitualmente impasible. 12 horas y no tenéis nada. Su voz, habitualmente un susurro autoritario, se elevaba en un rugido de dolor y furia. Si mi hijo muere, juró que todos moriréis. De las sombras, donde el brillo estéril de las lámparas fluorescentes no alcanzaba, emergió una figura inesperada. Era el doctor Mateo Valdés, de 68 años, con el uniforme humilde de un conserje, su fregona en mano, una mancha de dignidad imperturbable en aquel torbellino de caos. Su voz, calmada y resonante, cortó el tenso silencio como una hoja afilada. Yo sé lo que le ocurre al muchacho. El doctor Esteban Vargas, jefe de pediatría y una deidad autoproclamada en su propio reino, alzó la barbilla, sus ojos, acostumbrados a la deferencia, brillaron con desprecio. Disculpe, la fiebre intermitente, la erupción, es la enfermedad de Kawasaki. ¿Necesita tratamiento inmediato? Vargas lo interrumpió bruscamente, su tono gélido y tajante. ¡Seguridad! ¡Saquen a este hombre de aquí! ¡Ahora mismo! Una enfermera, su voz un susurro cargado de burla, se aseguró de que Mateo la oyera. El viejo conserje loco cree que es médico. Pero lo que esos doctores, encumbrados en su arrogancia, no sabían sobre aquel loco conserje, los dejaría, si la verdad se revelara, atónitos hasta lo más profundo de su ser. El ala pediátrica del Hospital Central, La Esperanza, zumbaba con un caos controlado y a las 3:15 de la madrugada. 12 de los especialistas más laureados del país se agolpaban alrededor de los historiales, sus reputaciones pendiendo de un hilo, mientras la condición de Alejandro Rosales se deterioraba con cada hora que pasaba. El doctor Esteban Vargas dirigía la sala con la confianza inquebrantable de alguien que nunca se había equivocado. Graduado de una prestigiosa universidad médica europea, con un uniforme de diseño impecablemente planchado, su reloj de alta gama atrapaba las duras luces fluorescentes. «Señoras y señores», comenzó, su voz resonando con autoridad, «estamos tratando a un paciente de alto perfil. El padre tiene conexiones significativas en toda la ciudad. El fracaso no es una opción aquí». Sus residentes intercambiaban miradas nerviosas. Todos conocían la reputación de don Ricardo Rosales. Los periódicos lo llamaban empresario, pero las calles sabían mejor. Fuera de la UCI, don Ricardo Rosales se paseaba como un depredador enjaulado. Su traje de seda, que valía una fortuna, estaba arrugado de cargar a su hijo. Su anillo de oro en el meñique brillaba mientras gesticulaba frenéticamente al teléfono. «No me importa si tenéis que despertar al mismísimo Papa», gruñó, su voz cargada de una desesperación apenas contenida. «Conseguirme al mejor especialista pediátrico del mundo. ¡Ahora mismo!». Este sí era un hombre que resolvía problemas con dinero y la fuerza de su influencia. Los dueños de los restaurantes en el barrio de Gracia conocían su nombre. Los concejales municipales devolvían sus llamadas al instante. Cuando un tal Antonio Caruso donó 2,5 millones de euros a esta misma ala del hospital, fue don Ricardo quien hizo la presentación. Pero la medicina, a diferencia de los negocios, no negociaba con el poder. «Alejandro es todo lo que me queda desde que su madre murió», susurró don Ricardo a su guardaespaldas,
la vulnerabilidad resquebrajando su dura fachada de acero. Mientras tanto, el doctor Mateo Valdés empujaba su carro de limpieza por el pasillo, moviéndose con la invisibilidad practicada que 15 años de trabajo de conserje le habían enseñado. 68 años. Cabello plateado distinguido, ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura de alambre que reflejaban una mente brillante atrapada en un sistema que se negaba a reconocer su valía. Un joven residente, con la arrogancia típica de quien se cree superior, le bloqueó el paso sin disculparse. «¡Muévase, abuelo! Tenemos trabajo de verdad que hacer aquí». Mateo se hizo a un lado en silencio, su dignidad intacta a pesar del desaire. El doctor Vargas notó a Mateo merodeando cerca de la discusión médica y lo apartó con una irritación apenas disimulada. «¿Alguien puede, por favor, mantener al personal de limpieza fuera de aquí? Esto es una consulta restringida», una enfermera añadió con crueldad casual. «Este viejo ha estado por aquí toda la noche. Probablemente cree que entiende de lo que hablamos». Otro rió, ¿verdad? Como si hubiera ido a la facultad de medicina. Si solo supieran. Mateo se graduó con honores de la Universidad de los Andes en 1978. 45 años de brillantez médica sistemáticamente excluidos de la práctica en instituciones como La Esperanza, porque la idoneidad cultural era más importante que la competencia. Escondido debajo de sus trapos de limpieza, yace un estetoscopio gastado, pulido con esmero a pesar de años de desuso. Revistas médicas, envueltas en bolsas de supermercado, llenaban su carro. Investigaciones de cardiología, estudios de casos pediátricos, materiales de educación continua que estudiaba durante los descansos, mientras todos asumían que era un iletrado. Mientras Mateo se acercaba para vaciar una papelera, captó fragmentos de la discusión médica. Los síntomas que describían: fiebre intermitente, erupción polimorfa, irritación conjuntival, crearon un patrón que su mente experimentada reconoció de inmediato. El doctor Vargas notó que Mateo escuchaba y espetó. «Disculpe, ¿qué está haciendo?» «Solo vaciando la basura, señor», respondió Mateo en voz baja. «Bueno, hágalo en otro lugar. Y la próxima vez, toque antes de entrar en una consulta médica. Algunos de nosotros, de hecho, fuimos a la universidad para esto». Los residentes rieron entre dientes. Una enfermera susurró lo suficientemente alto para que Mateo la oyera. Probablemente cree que esos programas de televisión médicos lo califican. Las manos curtidas de Mateo se apretaron sobre su carro mientras lo despedían como a un niño. Esas mismas manos una vez realizaron procedimientos cardíacos que salvaron vidas, pero ahora solo eran lo suficientemente buenas para trabajos serviles. A través de la ventana de la UCI, Mateo observó a don Ricardo sostener la pequeña mano de su hijo. La fachada de tipo duro se desmoronó por completo. Este no es un jefe de la mafia. Este es solo un padre viendo a su hijo desvanecerse. Enfermedad de Kawasaki, susurró Mateo para sí mismo mientras se alejaba de la sala de conferencias. Presentación incompleta. La están pasando por alto porque buscan síntomas del libro. Pero ¿quién escucharía a un viejo conserje cuando 12 especialistas formados en las mejores universidades no podían ver lo que tenían delante? Hora 6. La sala de conferencias se llenó con los especialistas pediátricos más prestigiosos de la capital, cada uno convocado por la desesperación y las crecientes amenazas de don Ricardo Rosales. La doctora Isabel Mora de la Universidad Nacional llegó con su equipo. El doctor Javier Soto del Hospital Universitario la siguió. La doctora Sofía Cruz del Instituto Pediátrico trajo a sus investigadores, la élite médica de la ciudad. Sin embargo, la condición de Alejandro seguía deteriorándose. El doctor Vargas dirigía la discusión con una frustración creciente. Hemos descartado sistemáticamente infecciones bacterianas, síndromes virales, trastornos autoinmunes, enfermedades metabólicas y afecciones genéticas. El niño presenta una constelación de síntomas que desafía el diagnóstico convencional. Los gráficos se extendían por la mesa de caoba como planos de batalla, resultados de laboratorio, estudios de imágenes,
Consultas de especialistas de todo el país. Todo normal. Todo inútil. Su fiebre alcanza picos cada 6 horas y luego se normaliza, informó la doctora Mora. Hemos documentado temperaturas de 40 grados Celsius, luego 37 grados en 2 horas. El doctor Soto añadió, polimorfa, no específica. Podría ser cualquier cosa o nada. La doctora Cruz revisó los últimos análisis de sangre. Recuento de glóbulos blancos normal, marcadores inflamatorios ligeramente elevados, pero no significativamente. Es como si su cuerpo estuviera luchando contra algo que no podemos identificar. Mateo entró en silencio para vaciar papeleras, moviéndose alrededor de la mesa con una invisibilidad practicada. Pero al estirar la mano hacia la taza de café de la doctora Mora, se quedó paralizado. El cuadro de síntomas yacía directamente delante de él. Patrones de fiebre, documentación de erupciones, mediciones de ganglios linfáticos. Su mente médica procesó la información al instante. 45 años de experiencia gritando el diagnóstico que estos especialistas estaban pasando por alto. Disculpen, dijo Mateo en voz baja, su voz educada cortando la jerga médica. El patrón de síntomas que describen. La cabeza del doctor Vargas se alzó, su rostro retorciéndose de disgusto. ¿Está usted interrumpiendo seriamente una consulta médica? Señor, creo que puedo identificar. La voz de Vargas adquirió el filo cortante de alguien cuya autoridad había sido desafiada por la persona equivocada. ¡Seguridad! Por favor, escolten a este hombre fuera de inmediato. Esta es exactamente la razón por la que tenemos protocolos sobre límites apropiados. La doctora Mora parecía incómoda, pero no dijo nada. El doctor Soto se giró. La cortesía profesional no se extendía a conserjes que olvidaban su lugar. Solo quería ayudar, comenzó Mateo. Ayudar. Un joven residente se rió abiertamente. Puede ayudar vaciando la basura y manteniéndose fuera de las conversaciones entre médicos de verdad. Otro residente se unió. Obtuvo su título de médico en la Universidad de Wikipedia, o tal vez vio reposiciones de Doctor House y cree que está calificado. Una enfermera añadió con cruel diversión. La humillación caló hondo. 68 años, una de las mentes diagnósticas más brillantes de su generación, siendo objeto de burla por parte de estudiantes de medicina que no podrían igualar su experiencia en su mejor día. La seguridad llegó. 2 guardias que conocían a Mateo desde hacía 15 años, pero que ahora no le miraban a los ojos. La dinámica social era clara para todos en la sala. «Vamos, Mateo», dijo el primer guardia disculpándose. «Sabes que no puedes estar aquí durante las consultas. Estaba intentando diagnosticar a un paciente», anunció Vargas a la sala con indignación teatral. Un trabajador de mantenimiento intentando practicar la medicina sin licencia. La audacia es asombrosa. Típico, masculló el doctor Soto. Ven programas médicos y creen que entienden la fisiopatología compleja. A continuación, pedirá que lo dejen participar en una cirugía, bromeó alguien. La dignidad de Mateo se hizo añicos mientras la risa llenaba la sala. Estas personas lo veían como un entretenimiento, un anciano iluso que no conocía su lugar. Su carro de limpieza traqueteó mientras la seguridad lo escoltaba, el sonido resonando por el pasillo como una marcha fúnebre. Otros trabajadores del hospital se detuvieron a mirar. La historia se extendió rápidamente. El conserje loco que cree que es médico. Rosaura, la jefa de limpieza, negó con la cabeza con simpatía. Pobre Mateo. Toda esa lectura nocturna se le ha subido a la cabeza. En la sala de descanso, Mateo se sentó solo con su café, que se enfriaba. Otro personal de limpieza lo evitaba. Las noticias viajan rápido en un hospital. El conserje que se avergonzó a sí mismo intentando jugar a ser médico. Mateo, cariño. Rosaura se acercó con cuidado, su voz cargada de lástima. No puedes estar interrumpiendo a esos doctores. Ellos estudiaron 8 años.
Nosotros solo limpiamos detrás de ellos. Sabes cómo es para la gente como nosotros. Gente como nosotros. Las palabras se escocieron porque eran ciertas. En este hospital, el origen social determinaba la credibilidad más que el conocimiento. Mateo se quedó mirando sus manos curtidas, una vez lo suficientemente firmes para realizar los procedimientos cardíacos más delicados, ahora consideradas indignas incluso para ofrecer una opinión. El sistema que debería valorar la curación por encima de todo, lo había reducido a una labor invisible. La hora 8 llegó con el empeoramiento de la condición de Alejandro. Don Ricardo acorraló al doctor Vargas en el pasillo, su compostura completamente destrozada. Usted dijo que era el mejor. Mi hijo se está muriendo y usted no tiene nada. Señor Rosales, estamos explorando todas las vías posibles. Hemos consultado con especialistas de todo el país. No quiero consultas, quiero resultados. En mi mundo, cuando la gente fracasa tan estrepitosamente, hay consecuencias. La hora 10 trajo más especialistas. La doctora Elena Durán, del Hospital Pediátrico Central. El doctor Carlos Méndez, de la Universidad de Medicina. Cada uno revisó las mismas pruebas, llegó a las mismas conclusiones. Un misterio médico. Las mentes más brillantes de la medicina, desconcertadas por un caso que un conserje diagnosticó en 30 segundos. Mateo observaba a través de la ventana de la UCI cómo el pequeño cuerpo de Alejandro se ponía más pálido. Don Ricardo no se había apartado de su lado, sosteniendo la mano de su hijo con la desesperación de un hombre que puede comprar cualquier cosa excepto lo que más necesita. «Sé lo que le pasa», susurró Mateo para sí mismo. Enfermedad de Kawasaki, con criterios incompletos. Pero ¿quién escucharía a un viejo conserje? La hora 12 trajo noticias devastadoras. El doctor Vargas se dirigió a don Ricardo con una derrota apenas disimulada. Estamos organizando el traslado a un centro pediátrico especializado. Hemos agotado nuestras capacidades de diagnóstico aquí. Don Ricardo estalló. 12 horas y se rinden. En mi negocio, no nos rendimos hasta que el trabajo está hecho. Fue entonces cuando Mateo tomó su decisión. A veces, hacer lo correcto significaba arriesgar todo lo que te quedaba. Se acercó a la UCI lentamente, esta vez, sin carro de limpieza, solo un médico brillante, finalmente listo para reclamar su legítimo lugar en la medicina. Pero, alguien escucharía antes de que fuera demasiado tarde. Mateo se acercó a la UCI con pasos decididos. Sus manos curtidas, firmes a pesar de la humillación que aún ardía en su pecho, esta vez sin carro de limpieza. Sin rutina de conserje invisible, solo un médico brillante. Finalmente listo para recuperar lo que le fue arrebatado hace 45 años. Don Ricardo montaba guardia fuera de la habitación de Alejandro como un centinela, su costoso traje arrugado por horas de espera impotente. Ojeras profundas rodeaban sus ojos, y su legendaria compostura se había desmoronado por completo ante la peor pesadilla de un padre. «Señor Rosales», dijo Mateo en voz baja, su voz portando una autoridad recién encontrada. «¿Puedo hablar con usted sobre su hijo?» Don Ricardo levantó la vista, reconociendo al conserje, pero viendo algo diferente en su porte. «Usted es el de la limpieza. ¿Qué quiere?» «Quiero salvar la vida de Alejandro». Las palabras quedaron suspendidas en el aire estéril entre ellos. Don Ricardo estudió el rostro de Mateo con la intensidad de un hombre que había sobrevivido leyendo a la gente con precisión. «Escuche, viejo. Aprecio lo que sea que esté intentando hacer, pero su hijo tiene la enfermedad de Kawasaki con afectación de las arterias coronarias», interrumpió Mateo con una precisión clínica que cortó la desestimación de don Ricardo. «El patrón de fiebre intermitente, la erupción polimorfa que aparece y desaparece, la linfadenopatía cervical unilateral. He diagnosticado esta presentación exacta docenas de veces durante mi carrera médica». Don Ricardo se quedó completamente helado. ¿Qué dijo? Los médicos de arriba buscan presentaciones típicas, pero Alejandro tiene la enfermedad de Kawasaki incompleta. Es rara.
a menudo pasada por alto, y si se deja sin tratar por otras 6 horas, causará aneurismas de las arterias coronarias permanentes. Su hijo podría sufrir muerte súbita cardíaca en cuestión de días. La terminología médica fluyó de la boca de Mateo con la autoridad de alguien que había pasado décadas dominando la cardiología pediátrica. Los instintos callejeros de don Ricardo, perfeccionados por años de decisiones de vida o muerte, reconocieron la verdadera experiencia cuando la escuchó. ¿Cómo diablos sabe usted eso? Mateo buscó en su chaqueta, sacando una revista médica gastada que había mantenido oculta durante 15 años. Las páginas estaban marcadas con cuidadosas anotaciones, destacando investigaciones recientes sobre presentaciones atípicas de Kawasaki. Porque no siempre limpie pisos, señor Rosales. Los ojos de don Ricardo se abrieron mientras veía los complejos diagramas médicos, los detallados estudios de caso, el lenguaje científico que ningún conserje debería entender. ¿Habla en serio? Mortíferamente en serio. Alejandro necesita terapia de inmunoglobulina intravenosa inmediata a 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Terapia con aspirina en dosis altas para prevenir complicaciones coronarias. Y un ecocardiograma para evaluar la afectación cardíaca actual. La ventana de tratamiento se está cerrando rápidamente. La voz de Mateo se transformó por completo. Había desaparecido el conserje sumiso que vaciaba la basura y se disculpaba por existir. Este era un doctor. Este era el doctor Mateo Valdés, una de las mentes diagnósticas más brillantes de la medicina pediátrica, finalmente autorizado a practicar su oficio. Don Ricardo estudió el rostro de Mateo con la intensidad que lo había mantenido con vida en un mundo peligroso. Años de leer a la gente, de distinguir la verdad del engaño, de tomar decisiones en fracciones de segundo que determinaban la vida o la muerte. Esos doctores de arriba, 12 especialistas de los mejores hospitales del país, no tienen nada. ¿Y usted me dice que sabe lo que pasa? Le digo que, mientras ellos han estado realizando pruebas innecesarias y protegiendo sus egos, las arterias coronarias de su hijo se han estado dilatando lentamente. Tenemos quizás 4 horas antes de que el daño sea irreversible. ¿Por qué debería confiar en usted? Mateo miró a través de la ventana de la UCI al rostro pálido de Alejandro. Máquinas rodeando su pequeño cuerpo como guardianes mecánicos. Porque he estado estudiando medicina durante 45 años, señor Rosales. Porque he diagnosticado la enfermedad de Kawasaki en 23 niños durante mi carrera. Y porque esos doctores no me escucharán por la misma razón, por la que este hospital me ha mantenido limpiando pisos en lugar de salvar vidas. La carga social de la situación pesaba mucho entre ellos. Don Ricardo entendía las estructuras de poder. Entendía cómo funcionaba el sistema para mantener a ciertas personas en sus lugares designados. ¿Qué necesita que haga? Denme 5 minutos a solas con Alejandro. Déjeme realizar un examen físico adecuado. Si me equivoco, no me volverá a ver. Si tengo razón, si usted tiene razón, salvará la vida de mi hijo. Se estrecharon las manos. El hombre de negocios influyente y el brillante médico disfrazado de conserje. Una alianza forjada por la desesperación y el reconocimiento de una auténtica experiencia. Los doctores están en otra consulta, dijo don Ricardo, mirando su reloj. Tiene 5 minutos. Habitación 314. Mateo se acercó a la cama de Alejandro con la reverencia de alguien que regresa a su verdadera vocación después de décadas de exilio. Sus manos curtidas se movían con sorprendente gracia y precisión médica, verificando pulsos, palpando ganglios linfáticos, examinando las uñas con el enfoque sistemático de un maestro diagnosticador. Inyección conjuntival bilateral sin secreción purulenta, observó Mateo en voz baja, su voz clínica emergiendo después de años de silencio. Lengua de fresa con papilas prominentes. Descamación perianal que comienza en ambas manos. Su examen fue exhaustivo, profesional y suave.
Cada movimiento hablaba de décadas de experiencia cuidando a niños críticamente enfermos. Mateo levantó ligeramente la bata de hospital de Alejandro, revelando lo que los especialistas habían pasado por alto. Ahí, erupción polimorfa en el tronco, que aparece y desaparece cíclicamente. Probablemente la descartaron como un exantema viral debido al patrón de presentación intermitente. Don Ricardo observaba con creciente asombro cómo Mateo demostraba un conocimiento que superaba a todos los especialistas que habían examinado a su hijo. Los ganglios linfáticos. Continuó Mateo, palpando el cuello de Alejandro con experta precisión. Linfadenopatía cervical unilateral de aproximadamente 2 centímetros, consistente con los criterios de Kawasaki. De su chaqueta, Mateo sacó su preciado estetoscopio. Pulido a pesar de años de ocultamiento, un símbolo del médico que nunca había dejado de ser. Lo colocó sobre el pecho de Alejandro con la cuidadosa reverencia de un sacerdote realizando un ritual sagrado. Soplo sistólico grado 2 de 6. Signos tempranos de afectación coronaria. Tenemos quizás 4 horas antes de que ocurra un daño cardíaco permanente. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó don Ricardo, con la voz cargada de emoción. No nos conoce, no nos debe nada. Mateo miró el rostro apacible de Alejandro, luego al padre desesperado a su lado. Porque todo niño merece la mejor atención médica disponible, independientemente de quién sea su familia. Porque el amor de un padre trasciende todas las barreras sociales. Y porque hizo una pausa, 45 años de dolor reprimido en su voz. Porque durante demasiado tiempo se me ha negado la oportunidad de usar mi conocimiento para salvar vidas. No permitiré que otro niño sufra a causa de esa injusticia. Mientras se preparaban para salir de la habitación, Mateo tocó el anillo de su Facultad de Medicina. Universidad de los Andes. Promoción de 1978. Con honores. Escondido durante décadas, pero nunca olvidado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó don Ricardo. Ahora. Usted usará su considerable influencia para que escuchen, y yo usaré mi experiencia médica para salvar la vida de su hijo. La alianza estaba formada, pero ¿podrían convencer a un establecimiento médico cerrado a escuchar el diagnóstico de un conserje antes de que Alejandro muriera? La sala de conferencias B estalló en caos cuando don Ricardo abrió la puerta de una patada con fuerza violenta. 12 especialistas se volvieron en estado de shock cuando el influyente empresario entró con Mateo detrás. Ya no llevaba suministros de limpieza, sino que caminaba con la dignidad de un médico reclamando su legítimo lugar. La reunión ha terminado, doctor, anunció don Ricardo, su voz portando una autoridad mortal. Necesitamos hablar. La compostura del doctor Vargas se hizo añicos al instante. Señor Rosales, esta es una consulta médica restringida. No puede simplemente... Este hombre sabe lo que le pasa a mi hijo, interrumpió don Ricardo, señalando a Mateo. La sala se sumió en un silencio atónito. 12 de los especialistas más prestigiosos del país miraron al anciano conserje con expresiones que iban desde la incredulidad hasta el desprecio absoluto. La imagen de un trabajador de mantenimiento de pie en su sagrado espacio médico se sentía como una violación del orden natural. La doctora Mora reprimió una risa nerviosa. Su voz goteaba con descendencia. Señor Rosales, seguramente no puede estar hablando en serio sobre escuchar consejos médicos de... Su nombre es doctor Mateo Valdés. Continuó don Ricardo con una calma amenazadora. Y cada persona en esta sala va a escuchar lo que tiene que decir. El rostro del doctor Vargas se retorció de indignación y de ofensa profesional. Esto es absolutamente absurdo. No podemos permitir que el personal de limpieza interfiera con una consulta médica seria que involucra a un niño gravemente enfermo. Un joven residente susurró lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. ¿Se habrá vuelto loco el viejo por completo? ¿Cree que ver programas médicos lo califica? Otro añadió con cruel diversión. Quizás ha estado leyendo libros de texto de medicina mientras vaciaba nuestras papeleras. ¿Cree que eso cuenta como educación continua? La burla caló hondo.
Pero Mateo se mantuvo firme con la dignidad de alguien que había soportado décadas de injusticia sistémica y había emergido con su intelecto intacto. Todos los ojos se volvieron hacia Mateo. El distinguido hombre enderezó los hombros. 45 años de experiencia médica reprimida, finalmente recibiendo permiso para emerger de las sombras donde el prejuicio institucional la había mantenido oculta. Alejandro tiene la enfermedad de Kawasaki, declaró Mateo con una autoridad tranquila que inmediatamente atrajo la atención. Ustedes han estado tratando síntomas individuales en lugar de reconocer la constelación clínica completa. La risa del doctor Vargas llevaba nítidos tintes de arrogancia profesional. Señor, la enfermedad de Kawasaki se presenta con fiebre alta persistente, que excede los 5 días de duración, lo cual este paciente claramente no demuestra. Obviamente, usted ha estado leyendo información médica desactualizada en línea. La fiebre es cíclica, replicó Mateo con una precisión devastadora que silenció la sala. Ustedes han estado verificando su temperatura a intervalos estándar de 6 horas, perdiéndose por completo el patrón de pico específico. Revisen sus registros de enfermería detallados de ayer a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. El doctor Soto, a regañadientes, abrió el historial médico electrónico en su tableta. Su rostro palideció visiblemente al revisar los registros de temperatura. Ahí se documentó un pico de 40.1 grados a las 6:17 de la mañana de ayer y otro de 38.7 grados a las 2:23 de la tarde, pero se normalizaron en 2 horas. Clásica presentación de la enfermedad de Kawasaki incompleta, continuó Mateo, su conocimiento médico fluyendo como una presa que revienta después de años de silencio forzado. La erupción polimorfa aparece y desaparece cíclicamente. Ustedes la documentaron como exantema viral transitorio porque no sigue los patrones de tiempo estándar de los libros de texto. La experiencia de Mateo emergió con precisión sistemática. Revisen su conjuntiva. Inyección bilateral sin secreción purulenta. Examinen su cavidad oral. Lengua de fresa con cambios papilares prominentes. Palpen su cuello. Linfadenopatía cervical unilateral que excede 1,5 centímetros de diámetro. La doctora Cruz revisó a regañadientes la fotografía del examen físico almacenada en su tableta. Hay enrojecimiento conjuntival documentado y la lengua muestra prominencia papilar. La linfadenopatía se notó, pero se descartó como reactiva. Ustedes documentaron cada síntoma individualmente, pero no lograron reconocer la constelación diagnóstica, explicó Mateo con la paciencia de un maestro experimentado. Alejandro cumple 4 de los 5 criterios principales para la enfermedad de Kawasaki, además de múltiples criterios menores que confirman el diagnóstico clínico. La autoridad del doctor Vargas se desmoronó a medida que sus suposiciones se enfrentaban a una destrucción médica sistemática. Incluso si tiene razón en algunas observaciones clínicas, este diagnóstico requiere años de formación pediátrica especializada. Usted es un trabajador de mantenimiento. Esto es completamente inapropiado y potencialmente peligroso. Pruébeme, dijo Mateo con una dignidad tranquila que llenó la sala de conferencias. ¿Qué? Ponga a prueba mi conocimiento médico. Pregúnteme cualquier cosa sobre la fisiopatología, los protocolos de tratamiento, las complicaciones o el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Kawasaki. Responderé a cada pregunta con la precisión que esperaría de cualquier pediatra certificado en esta sala. El doctor Vargas no pudo resistir la oportunidad de humillar públicamente a un anciano que se atrevió a desafiar su autoridad médica frente a sus colegas. Bien, ¿cuál es la principal complicación grave que monitoreamos en la enfermedad de Kawasaki? Los aneurismas de las arterias coronarias ocurren en el 20 al 25% de los casos no tratados, con aneurismas gigantes que se desarrollan en el 2 al 3% de los pacientes. Estos pueden conducir a infarto de miocardio, muerte súbita cardíaca o enfermedad cardíaca isquémica crónica. La ventana de tratamiento es óptima dentro de los 10 días posteriores al inicio de los síntomas,
pero la máxima eficacia terapéutica requiere el inicio dentro de las 48 a 72 horas. Un silencio sepulcral llenó la sala de conferencias, mientras 12 especialistas se daban cuenta de que estaban escuchando un conocimiento médico de nivel experto. «¿Protocolo de tratamiento?», preguntó Vargas con confianza menguante. «Inmunoglobulina intravenosa a 2 gramos por kilogramo, administrada durante 10 a 12 horas como terapia de primera línea, combinada con aspirina en dosis altas a 80 a 100 miligramos por kilogramo al día. Dividida en 4 dosis hasta la resolución de la fiebre, seguida de terapia de mantenimiento en dosis bajas. Para casos resistentes a la inmunoglobulina intravenosa, considerar metilprednisolona o infliximab como agentes de segunda línea». Más silencio incómodo mientras la élite médica se daba cuenta de que estaba siendo sistemáticamente superada. «Criterios diagnósticos», susurró Vargas. Mateo recitó con precisión del libro de texto. Las guías de la Asociación Cardíaca Americana requieren una duración de fiebre de al menos 5 días más 4 de 5 características clínicas principales: inyección conjuntival bilateral, cambios en la mucosa oral, cambios en las extremidades periféricas, erupción polimorfa y linfadenopatía cervical unilateral. Alejandro demuestra la enfermedad de Kawasaki, incompleta con los 5 criterios si se examina correctamente. La doctora Mora parecía profundamente incómoda. Su conocimiento de las guías de tratamiento actuales es completamente preciso. El doctor Soto asintió lentamente. El patrón de síntomas encaja si consideramos presentaciones atípicas. ¿Dónde pudo aprender este nivel de detalle médico?, preguntó Vargas débilmente, sus suposiciones desmoronándose. Universidad de los Andes, promoción de 1978, respondió Mateo con una dignidad que atravesó décadas de injusticia institucional. Se graduó con honores, residencia en medicina interna con beca de cardiología pediátrica. 45 años de experiencia clínica antes de que el sistema me expulsara sistemáticamente de la práctica médica. La sala explotó en un silencio atónito. El rostro de Vargas enrojeció de ira y vergüenza profesional. Trabajar como personal de limpieza plantea serias preguntas sobre su competencia médica actual. ¿Preguntas sobre mi competencia? La voz de Mateo se elevó por primera vez. Décadas de injusticia sistémica explotando en una justa furia. Me gradué en la cima de mi clase de una de las facultades de medicina más prestigiosas de nuestro continente. He diagnosticado y tratado más casos complejos de los que la mayoría de los médicos en esta sala verán en todas sus carreras. La única pregunta es, ¿por qué un brillante médico fue sistemáticamente excluido de la práctica a niveles apropiados porque las instituciones valoraban la idoneidad cultural por encima de la excelencia clínica? No permitiré que un practicante desplazado comprometa la atención al paciente, gritó Vargas desesperadamente. ¿Comprometer? La furia de Mateo se convirtió en una verdad devastadora. Usted está comprometiendo la vida de Alejandro mientras protege su arrogancia, mientras ordena pruebas innecesarias que cubren su incompetencia diagnóstica. Las arterias coronarias de ese niño se dilatan irreversiblemente. En 6 horas, el daño cardíaco se volverá permanente. Don Ricardo ejecutó su jugada de poder calculada con una sincronización perfecta. Doctor Vargas, usted sabe quién forma parte de la junta directiva de este hospital. Mi amigo Antonio Caruso donó 2,5 millones de euros para esta ala pediátrica. Una sola llamada mía y su carrera en La Esperanza termina esta noche. La amenaza quedó suspendida en el aire como un arma cargada. Vargas se dio cuenta de que estaba atrapado entre sus prejuicios y consecuencias peligrosas. La doctora Mora rompió el tenso silencio con pragmatismo profesional. ¿Y si realizamos un ecocardiograma para verificar los cambios coronarios tempranos? Si hay dilatación, respaldaría definitivamente el diagnóstico de Kawasaki. Mateo asintió con autoridad médica. De acuerdo. Pero entiendan, no tenemos tiempo para extensos protocolos de pruebas.
Cada hora de retraso aumenta el riesgo de complicaciones cardíacas permanentes que podrían matar a este niño. El laboratorio de cardiología zumbaba con tensión mientras la doctora Elena Durán, jefa de cardiología pediátrica, operaba la máquina de ultrasonido. Alejandro yacía inmóvil en la mesa de examen. Don Ricardo agarrando su pequeña mano mientras 12 especialistas se agolpaban alrededor del monitor. Mateo estaba en la esquina, oficialmente aún el conserje, pero todos sentían el cambio en la dinámica. Ahí, señaló la doctora Durán a la pantalla. Dilatación leve de la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Etapa temprana, pero definitivamente anormal para un niño de 8 años. El rostro del doctor Vargas se vació de color. Eso es consistente con la enfermedad de Kawasaki. Terminó Mateo en voz baja. Exactamente como lo diagnostiqué. La sala se sumió en un silencio mientras 12 prestigiosos especialistas se enfrentaban a la realidad de que un anciano había superado el diagnóstico de todos ellos. La doctora Mora se acercó a Mateo con un nuevo respeto. Doctor Valdés, sus capacidades diagnósticas son extraordinarias. ¿Cuál es su experiencia médica? Mateo dudó, después de décadas de ocultar sus credenciales. Fui médico asistente en medicina interna durante 20 años, especializado en casos diagnósticos complejos y cardiología pediátrica. La doctora Durán levantó la vista con creciente reconocimiento. Doctor Mateo Valdés. Conozco ese nombre de la literatura médica. Usted publicó una investigación innovadora sobre la enfermedad cardíaca inflamatoria pediátrica. Mateo asintió lentamente, su identidad profesional reprimida finalmente saliendo a la superficie. Está familiarizada con mi trabajo. Su estudio de 99 sobre las presentaciones incompletas de la enfermedad de Kawasaki cambió la forma en que los cardiólogos pediátricos abordan el diagnóstico. Sus criterios ayudaron a identificar a pacientes que habrían sido pasados por alto, utilizando las guías tradicionales. La sala se sumió en un profundo silencio. El loco conserje, al que habían ridiculizado, era un investigador publicado cuyo trabajo habían citado durante décadas. El doctor Vargas luchaba por procesar esta información, su visión del mundo derrumbándose. Un conserje que había contribuido más a la cardiología pediátrica de lo que la mayoría de los médicos logran en carreras enteras. ¿Qué le trajo a trabajar aquí en esta capacidad?, preguntó la doctora Mora con cautela. La voz de Mateo llevaba décadas de dolor. Injusticia sistémica en la medicina. A pesar de mis credenciales, investigación publicada y experiencia clínica, fui rechazado constantemente por los principales centros médicos. Idoneidad cultural era el eufemismo. No era el tipo de médico adecuado para instituciones prestigiosas. La verdad pesaba mucho. Todos entendían el desperdicio de potencial humano, las barreras institucionales que impedían a mentes brillantes practicar la medicina. Después de 15 años en clínicas comunitarias con fondos insuficientes, mientras mis solicitudes eran rechazadas por hospitales como este, fui expulsado por completo de la práctica. Continuó Mateo con tranquila devastación. El sistema dejó claro que un médico nunca sería bienvenido al nivel de la esperanza. Don Ricardo reconoció a un compañero sobreviviente de la discriminación sistémica. Usted lo dio todo. Abandoné la práctica de la medicina, pero nunca mi compromiso con la curación. Ser médico no se trata de títulos. Se trata de conocimiento, compasión y coraje moral cuando las vidas penden de un hilo. La doctora Durán añadió con pesar. Su investigación sobre afecciones cardíacas inflamatorias influyó en la cardiología pediátrica durante décadas. Se le considera un experto líder en presentaciones atípicas de Kawasaki. La noticia se extendió por el hospital. El conserje era una leyenda médica cuyo trabajo habían estudiado durante años, sin saber que el autor limpiaba sus pisos. El doctor Vargas se acercó con total humildad. Doctor Valdés, le debo una profunda disculpa. Mis prejuicios casi le cuestan la vida a un niño. Mateo le extendió la mano con gracia, trascendiendo décadas de humillación. Ambos aprendimos algo hoy, pero Alejandro necesita que nos concentremos en la curación.
¿Nos ayudará a tratarlo oficialmente?, preguntó la doctora Mora con respeto. Mateo miró a don Ricardo, quien asintió desesperadamente. No puedo practicar legalmente sin volver a acreditarme, pero puedo guiar el tratamiento y asegurar que Alejandro reciba la atención óptima. El personal del hospital veía a Mateo de manera diferente ahora. Las enfermeras asentían respetuosamente. Los residentes hacían preguntas. El uniforme no había cambiado, pero todo lo demás se había transformado. ¿Consideraría consultoría en casos desafiantes?, preguntó la doctora Durán. Su experiencia podría salvar a innumerables niños. Mateo sonrió genuinamente por primera vez en años. Sería un honor. Por eso me hice médico, para ayudar a niños como Alejandro. Alejandro se movió, abriendo los ojos. «¿Papá?» Don Ricardo rompió a llorar. «Estoy aquí, hijo. El doctor Mateo te pondrá bien». Alejandro miró a Mateo con curiosidad. ¿Es usted realmente un doctor? Mateo sonrió cálidamente. Soy alguien que cree que todo niño merece la mejor atención médica posible. Pero ¿podría la experiencia de Mateo guiar a Alejandro a través del peligroso tratamiento que se avecinaba? La hora 14 llegó con una precisión médica coordinada, mientras la habitación 314 de la UCI se transformaba en un campo de batalla contra el tiempo. La doctora Mora preparaba la inmunoglobulina intravenosa mientras el doctor Soto calculaba las dosis de aspirina con precisión matemática. Mateo estaba al lado de Alejandro, ya sin ocultar su experiencia, finalmente permitido practicar la medicina a su más alto nivel otra vez. Acceso intravenoso en la vena antecubital derecha, aconsejó Mateo con una autoridad tranquila que exigía respeto inmediato. Catéter de gran calibre, mínimo 18G. La solución de inmunoglobulina es muy viscosa y requiere tasas de flujo adecuadas para prevenir complicaciones hemolíticas. El doctor Vargas, ahora completamente humillado, tomaba notas cuidadosas como un estudiante de medicina. ¿Cuál es el cálculo exacto de la dosis, doctor Valdés? 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Alejandro pesa 24 kilogramos, así que 48 gramos en total. La velocidad de infusión no debe exceder los 0.5 mililitros por kilogramo por hora inicialmente, luego aumentar gradualmente según la tolerancia para prevenir reacciones adversas. El equipo médico trabajó con un respeto recién descubierto por la experiencia de Mateo, siguiendo su guía con la deferencia que generalmente se reserva para los jefes de departamento. 2 horas después del tratamiento, el caos estalló sin previo aviso. Las alarmas sonaron por toda la UCI mientras la frecuencia cardíaca de Alejandro se disparaba a 180 latidos por minuto. La presión arterial se desplomó a 70/40. Los monitores destellaban advertencias rojas urgentes que perforaban el silencio estéril como sirenas de emergencia. «¿Qué le está pasando a mi hijo?», exigió don Ricardo, el pánico regresando a su voz mientras el progreso médico se transformaba en crisis. La doctora Mora revisó frenéticamente el sitio de la vía intravenosa. Sus manos temblaban con miedo profesional. Posible reacción anafiláctica a la inmunoglobulina. Esto es potencialmente mortal. Mateo estudió los monitores con un enfoque láser. 45 años de experiencia en cuidados críticos guiando su análisis. No, esto es una reacción hemolítica aguda secundaria, a una velocidad de infusión rápida. Necesitamos detener la infusión de inmediato y cambiar a un protocolo alternativo. ¿Protocolo alternativo?, preguntó la doctora Durán con urgencia, mientras la condición de Alejandro se deterioraba ante sus ojos. Mateo cerró los ojos, recurriendo a décadas de experiencia tratando casos pediátricos complejos que la mayoría de los médicos nunca habían encontrado. Metilprednisolona en dosis altas, 30 miligramos por kilogramo al día durante 3 días consecutivos. Es más agresivo que los protocolos estándar, pero el sistema inmunológico de Alejandro está rechazando la terapia de primera línea. Nunca he usado corticosteroides como tratamiento primario para la enfermedad de Kawasaki, admitió el doctor Vargas, su arrogancia anterior reemplazada por un respeto genuino por el conocimiento de Mateo, porque es controvertido en la práctica tradicional.
explicó Mateo con una autoridad paciente. Pero he publicado investigaciones sobre este escenario exacto. Enfermedad de Kawasaki resistente a la inmunoglobulina. Los centros orientales usan este protocolo con tasas de éxito del 85%. Yo he manejado personalmente 12 casos similares, con excelentes resultados. El peso de la experiencia de Mateo se hizo innegable, mientras guiaba al equipo a través de un territorio médico inexplorado, que podría salvar o matar a Alejandro. Don Ricardo apartó a Mateo, la desesperación grabada en cada línea de su rostro. Doctor, dígamelo claramente. ¿Cuáles son las posibilidades reales de Alejandro? La honestidad de Mateo cortó los eufemismos médicos con precisión quirúrgica. Sin tratamiento, hay un 25% de posibilidades de daño coronario permanente con posible muerte cardíaca súbita. Con el protocolo de esteroides, no está aprobado en la mayoría de los centros, pero basándome en mi investigación y experiencia clínica, hay un 90% de posibilidades de recuperación completa. ¿Qué haría usted si fuera su propio nieto? Mateo recordó a todos los niños que nunca se le permitió tratar debido a la injusticia sistémica, diagnósticos brillantes descartados, tratamientos innovadores rechazados por el origen social. Confiaría en 4 décadas de conocimiento médico y lucharía con todo lo que tengo por su vida. La hora 16 trajo la apuesta de los esteroides, mientras la doctora Mora administraba metilprednisolona bajo la cuidadosa guía de Mateo. El pequeño cuerpo de Alejandro luchó contra la respuesta inflamatoria masiva que atacaba su sistema cardiovascular mientras las máquinas monitoreaban cada signo vital. Mateovich observaba con la intensidad de alguien finalmente autorizado a practicar la medicina a su más alto nivel. Frecuencia cardíaca estabilizándose en 140. Presión arterial mejorada a 85/50. Buena respuesta inicial, pero monitorear las complicaciones de los esteroides. Hipoglucemia, cambios de humor, inmunosupresión. La hora 18 trajo un revés devastador. Alejandro desarrolló un dolor abdominal severo. Comenzó a vomitar, líquido teñido de bilis. La temperatura subió a 40.2 grados a pesar del tratamiento. Los esteroides no están funcionando, dijo el doctor Vargas con tristeza. Su nuevo respeto por Mateo vacilando bajo presión. Mateo examinó a Alejandro con una minuciosidad que hablaba de décadas de experiencia pediátrica. No, esta es una progresión esperada de la enfermedad. La cascada inflamatoria se intensifica antes de que comience la resolución. Su sistema inmunológico está luchando contra la respuesta aberrante. Mantendremos el curso actual. Don Ricardo no había dormido en 30 horas. Su legendaria compostura se desmoronó por completo. Mateo, he hecho cosas terribles en mi vida. He herido a personas, he hecho enemigos, pero Alejandro es inocente. No merece pagar por mis pecados. Mateo se sentó a su lado con una compasión nacida de la comprensión de la injusticia sistémica. Señor Rosales, la enfermedad no discrimina en función de nuestros errores pasados. Los niños siguen siendo puros, independientemente de las circunstancias familiares. Mi trabajo, nuestro trabajo, es proteger esa inocencia. La hora 20 llegó con la crisis más peligrosa de Alejandro. La presión arterial cayó a un nivel críticamente bajo de 65/35. La respiración se volvió laboriosa y superficial. Los monitores cardíacos mostraban ritmos irregulares peligrosos que podrían resultar fatales. Lo estamos perdiendo, susurró la doctora Durán con una derrota pesada en su voz. Mateo estudió los monitores con un enfoque láser. Décadas de experiencia médica reprimida ahora completamente desatada. Está desarrollando un shock distributivo secundario a una inflamación sistémica. La vasculitis está comprometiendo el gasto cardíaco. Necesitamos un apoyo hemodinámico agresivo. Mateo dirigió con una autoridad que salvaba vidas. Infusión de dopamina. 5 microgramos por kilogramo por minuto. Si no hay respuesta en 30 minutos, añadir dobutamina a 2.5 microgramos por kilogramo por minuto. La doctora Mora asintió con creciente respeto. Doctor Valdés, usted está dirigiendo esta reanimación con una experiencia que supera a la mayoría de nosotros.
Estoy compartiendo conocimientos que deberían haberse utilizado hace décadas, respondió Mateo mientras guiaba complejos protocolos de soporte cardíaco. La medicina funciona mejor cuando combinamos experiencia con humildad. La experiencia de Mateo resultó invaluable mientras guiaba al equipo a través de intervenciones que salvaban vidas y que la mayoría de los médicos nunca habían encontrado. Monitorear la producción de orina cada 15 minutos. La perfusión renal es crítica. Verificar gases en sangre arterial y niveles de lactato cada hora. Si vemos acidosis metabólica con lactato por encima de 4, necesitaremos bicarbonato de sodio. La hora 22 trajo el milagroso punto de inflexión. La fiebre de Alejandro bajó drásticamente. La frecuencia cardíaca se normalizó a 95. La presión arterial se estabilizó en 95/60. El color natural regresó a las mejillas previamente pálidas. Ahí, señaló Mateo al monitor con una tranquila satisfacción. Ritmo cardíaco regularizándose. Inflamación sistémica respondiendo al tratamiento. Vasculitis coronaria resolviéndose. Alejandro abrió los ojos lentamente, enfocándose en el rostro preocupado de su padre. «Papá». Don Ricardo agarró la mano de su hijo con dedos temblorosos. «Estoy aquí, hijo. El doctor Mateo te salvó la vida». Alejandro miró a Mateo con curiosidad inocente. «¿Es usted realmente un doctor?». Mateo sonrió con la calidez de alguien a quien finalmente se le permite ser él mismo. «Soy alguien que cree que todo niño merece la mejor atención médica posible». La doctora Durán revisó el ultrasonido cardíaco de seguimiento con asombro. Dilatación de la arteria coronaria completamente estabilizada, sin progresión a la formación de aneurismas. Todos sabían que si hubieran demorado otras 6 horas, Alejandro habría sufrido un daño cardíaco permanente, potencialmente fatal. La hora 24 llegó con Alejandro sentado de forma independiente, pidiendo jugo de manzana y queriendo ir a casa. Recuperación completa lograda gracias a la experiencia y determinación de Mateo. Don Ricardo se volvió hacia Mateo con profunda gratitud. «¿Cómo le pago esto?». «Dinero, favores, lo que sea». Mateo negó con la cabeza con dignidad. «Solo sea el padre que Alejandro necesita. Muéstrele que la gente puede cambiar, que podemos ser mejores que nuestros peores errores. Eso es pago suficiente». Pero el impacto más amplio apenas había comenzado, a medida que se extendía la noticia del brillante hombre que había salvado al hijo del influyente empresario. El tercer día llegó con Alejandro Rosales caminando por la sala pediátrica de forma independiente, su vía intravenosa retirada y su ánimo completamente restaurado. Los valores de laboratorio habían vuelto a la normalidad. El ecocardiograma de seguimiento mostró una resolución completa de los cambios en las arterias coronarias, sin efectos cardíacos residuales. La doctora Mora presentó el caso durante las rondas médicas con un respeto obvio. Enfermedad de Kawasaki atípica correctamente diagnosticada por nuestro consultor clínico, el doctor Mateo Valdés. Tratada con el innovador protocolo de metilprednisolona. El paciente logró una recuperación completa sin complicaciones cardíacas. Un aplauso sostenido llenó la sala de conferencias, mientras profesionales médicos que una vez despreciaron a Mateo, ahora reconocían su experiencia que salvaba vidas. La doctora Durán se dirigió al personal reunido. Este caso nos recuerda que la experiencia médica trasciende los títulos y los prejuicios. El conocimiento del doctor Valdés salvó la vida de un niño cuando nuestros enfoques convencionales fallaron. Mateo permaneció en silencio, luciendo tanto su uniforme de conserje como su estetoscopio con igual orgullo. Don Ricardo encontró a Mateo en la capilla del hospital, donde Mateo había rezado cada mañana durante 15 años. «Mateo, nunca podré pagar lo que ha hecho», dijo don Ricardo con genuina emoción. «Ver a su Alejandro sano y practicando la medicina de nuevo, eso es suficiente pago», respondió Mateo. Don Ricardo colocó un sobre en el banco, para que reclame su legítimo lugar en la medicina. Mateo no lo abrió de inmediato,
El verdadero regalo era que Alejandro lo llamara doctor de nuevo. El doctor Vargas se acercó con genuina humildad. Queremos ofrecerle un puesto formal como consultor clínico senior. Su experiencia merece reconocimiento institucional. Mateo consideró cuidadosamente. Aprecio eso, pero también quiero continuar con el trabajo de conserje. Este hospital necesita ambos tipos de cuidado. Puedo proporcionar ambos con la misma dedicación. El día del alta de Alejandro llegó con celebración. Don Ricardo llevó a su hijo sano al ascensor. «Doctor Mateo», exclamó Alejandro con entusiasmo. «¿Estará aquí para mis chequeos?» Mateo saludó con cálido afecto. «Estaré aquí cuidando a otros niños que necesiten ayuda». Mateo regresó a su rutina nocturna, pero todo había cambiado. Los residentes médicos se detenían para discutir casos respetuosamente. Las enfermeras buscaban su opinión con genuina apreciación. El uniforme de conserje permanecía, pero el respeto se había ganado a través de la excelencia. Su estetoscopio colgaba abiertamente alrededor de su cuello, ya no una vergüenza oculta, sino un orgulloso símbolo del conocimiento que conquistaba los prejuicios. Un mes después, el Hospital Central La Esperanza zumbaba con una transformación que se extendía mucho más allá de la milagrosa recuperación de Alejandro Rosales. Alejandro entraba rebotando en la clínica de cardiología pediátrica con energía ilimitada, completamente sano y vibrante. Su ecocardiograma de seguimiento mostraba arterias coronarias perfectamente normales, sin efectos residuales de la enfermedad de Kawasaki. ¡Doctor Mateo!, Alejandro corrió con entusiasmo a abrazar a Mateo, quien estaba presente en todas las consultas de seguimiento como el asesor clínico senior más nuevo del hospital. La doctora Durán sonrió con satisfacción. Recuperación del libro de texto. Sin restricciones de actividad alguna. Puede participar en cualquier actividad infantil normal. Su corazón está absolutamente perfecto. Mateo confirmó con confianza profesional, sin evidencia de que alguna vez haya tenido esta afección. Mateo ahora dividía su tiempo equitativamente entre las responsabilidades de conserje y la consulta médica formal. La administración del hospital creó el puesto único de asesor clínico senior para casos diagnósticos complejos, reconociendo la experiencia donde quiera que existiera. 4 días a la semana, Mateo revisaba diagnósticos desafiantes con residentes médicos y médicos tratantes. Su tasa de precisión diagnóstica en casos complejos alcanzó el 96%, más alta que la mayoría de los jefes de departamento. El doctor Vargas se había convertido en el defensor más vocal de Mateo. Estaba perpetuando prejuicios sistémicos. Mateo me enseñó que la brillantez médica trasciende el origen social y la sabiduría no requiere trayectorias profesionales convencionales. El departamento de pediatría consultaba rutinariamente a Mateo en casos desafiantes. Sus conocimientos habían llevado a diagnósticos correctos en 17 casos que habían desconcertado a equipos médicos enteros. La atención de los medios de comunicación nacionales trajo un amplio reconocimiento a la injusticia sistémica en la atención médica. Un programa de televisión importante perfiló la historia de Mateo y del médico escondido a plena vista, lo que se volvió viral en las plataformas de redes sociales. Miles de comentarios llegaron de trabajadores de la salud que compartían historias similares. Brillantes profesionales trabajando por debajo de sus capacidades. Médicos extranjeros cuya experiencia era descartada. Médicos mayores expulsados por discriminación. La Esperanza se asoció con organizaciones de derechos civiles para identificar y apoyar a profesionales médicos subutilizados. Mateo se convirtió en el principal defensor del reconocimiento del talento médico oculto, independientemente de su estado laboral actual. Las facultades de medicina de todo el país invitaron a Mateo a dar conferencias sobre razonamiento diagnóstico. Su presentación se convirtió en lectura obligatoria para los residentes de pediatría de todo el país. Don Ricardo Rosales estableció la Fundación Dr. Mateo Valdés, con una dotación de 5 millones de euros para apoyar a profesionales médicos que enfrentan barreras sistémicas. La fundación financió la reincorporación de licencias médicas, la educación continua y la capacitación contra los prejuicios.
43 médicos recibieron asistencia en el primer año, con 12 regresando exitosamente a la práctica médica completa después de años de exclusión sistemática. Mateo se reconectó con colegas de la Universidad de los Andes a través de videoconferencias. Por primera vez en 15 años, se sintió completo como médico, respetado, valorado y practicando a sus más altas capacidades. La Esperanza implementó políticas integrales para identificar y utilizar la experiencia donde quiera que existiera. 3 trabajadores de limpieza adicionales revelaron antecedentes médicos significativos. Un guardia de seguridad divulgó su formación como técnico en emergencias médicas. Mateo aún llegaba puntualmente a su turno de limpieza nocturno. Trapeaba los pisos meticulosamente, mantenía la limpieza impecable del hospital con la misma dedicación que dedicaba a la consulta médica. Desempeño ambos roles con igual orgullo, dijo a los periodistas. Los entornos de curación requieren excelencia clínica y limpieza ambiental. Contribuyo a la atención del paciente, ya sea sosteniendo una fregona o un estetoscopio. 8 meses después, 7 profesionales médicos que trabajaban en roles no médicos en La Esperanza habían sido identificados y apoyados para su reincorporación a la práctica médica completa. Su caso se convirtió en estudio obligatorio en las facultades de medicina de todo el país, reconociendo y superando la injusticia sistémica en las instituciones de atención médica. Alejandro visitaba a Mateo mensualmente, trayendo dibujos de médicos y hospitales. Cuando sea mayor, quiero ayudar a niños enfermos como lo hace el doctor Mateo. No importa cómo se vean. Mateo enmarcó su primer cheque como asesor clínico senior junto a su diploma médico de la Universidad de los Andes. 2 trozos de papel con 45 años de diferencia, que representaban un compromiso idéntico con la curación y el triunfo sobre los prejuicios institucionales. El uniforme de conserje colgaba junto a su bata blanca. Ambos representaban herramientas de su oficio médico. Ahora Anona, en un sistema de atención médica que a menudo se juzga por las credenciales y las suposiciones. El doctor Mateo Valdés nos recuerda que la verdadera experiencia médica reside en el conocimiento, la experiencia y la compasión, no en el origen social o el prestigio de la posición actual. Cada día encontramos personas cuyos uniformes no reflejan sus verdaderas capacidades. El conserje que se graduó con honores, el guardia de seguridad que es un paramédico capacitado, el trabajador de la cafetería que es un enfermero licenciado de otro país. Juzgamos por la apariencia, asumimos por el origen, descartamos por la edad o el acento, pero la brillantez no expira. El conocimiento médico no disminuye debido a la injusticia sistémica. La excelencia no desaparece cuando la sociedad se niega a reconocerla. ¿Cuánto del trabajo del doctor Mateo Valdés hay en su hospital, su lugar de trabajo, su comunidad? ¿Cuántas mentes brillantes estamos pasando por alto sistemáticamente porque no podemos ver más allá de los prejuicios y la injusticia institucional? La próxima vez que encuentre a alguien en un puesto de servicio, recuerde la historia de Mateo. Esa persona podría ser un médico brillante al que se le negaron oportunidades, un especialista extranjero cuyas credenciales no son reconocidas, un profesional jubilado que trabaja para sobrevivir económicamente, o alguien con una experiencia que salva vidas que usted necesita desesperadamente. La promesa es que el talento y el trabajo duro serán recompensados independientemente de los antecedentes. Pero con demasiada frecuencia, desperdiciamos capital humano porque no podemos reconocer la excelencia en paquetes inesperados. El doctor Mateo Valdés no se convirtió en médico cuando La Esperanza finalmente lo reconoció. Siempre fue un médico. La injusticia sistémica simplemente nos impidió ver su brillantez. Cada Mateo merece reconocimiento. Cada Alejandro merece la mejor atención médica posible, independientemente de quién la brinde. Cada doctor Vargas merece la oportunidad de confrontar sus prejuicios y mejorar. Si esta historia le conmovió, compártala. No por visitas o me gusta, sino para recordarle al mundo que la experiencia médica trasciende el origen, la edad y los títulos laborales.
La injusticia sistémica cuesta vidas cuando ignoramos a profesionales calificados. La dignidad y la competencia pueden triunfar sobre los prejuicios y las suposiciones. Los talentos ocultos nos rodean en cada lugar de trabajo y comunidad. Suscríbase a Historias si cree en reconocer la mente brillante que la sociedad pasa por alto. Comente si alguna vez ha sido subestimado debido a su origen, edad, antecedentes o circunstancias actuales. Y recuerde, la próxima vez que alguien ofrezca consejos médicos o ideas profesionales, no pregunte sobre su aspecto o su puesto de trabajo actual. Pregunte sobre su conocimiento, su experiencia y su corazón. El doctor Mateo Valdés, de 68 años, ajustándose su estetoscopio en el espejo del hospital. Las mismas manos curtidas que deberían haber estado salvando vidas durante décadas. La misma mente brillante que fue escondida por la injusticia institucional. El mismo compromiso con la curación que nunca vaciló a pesar del rechazo sistemático. Pero ahora el mundo finalmente ve lo que siempre estuvo ahí. Un médico que nunca dejó de aprender, nunca dejó de cuidar, nunca dejó de luchar por la oportunidad de salvar. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.